Señoras y señores, reanudamos este seminario internacional revocatorio en debate, experiencia Perú y América Latina. Saludamos en la mesa de honor a la doctora Yanina Huelp, que también nos acompaña en este importante evento. Seguidamente, contamos con la intervención del doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El doctor Cucho Espinosa es economista y contador público colegiado, con doctorado en Administración y maestría en Gestión Tecnológica Empresarial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado estudios de maestría en Gerencia Pública por la UNED de España. También estudió Gestión de Procesos en la Universidad ESAN, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Asociación Española de Normalización. Ha sido subjefe nacional, gerente general y gerente de planificación y presupuesto del RENIEC. También fue gerente de administración en diversas entidades públicas. Es experto en gestión pública, auditor líder y auditor interno en la norma ISO 9001-2008, así como evaluador del Premio Nacional a la Calidad. Señoras y señores, el doctor Mariano Cucho Espinosa abordará sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la revocatoria. Le brindamos un fuerte aplauso. Bien. Señor doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor Domingo Paredes Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ecuador. Señor Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral de Uruguay. Señores miembros del Tribunal Constitucional. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Señores magistrados del Poder Judicial, señores magistrados del Ministerio Público, para nosotros, para la OMPE, tengo un grato agradecimiento de esta convocatoria realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, porque consideramos esta actividad importante, trascendente en la vida democrática de nuestro país. Por ello, consideramos que permanentemente deben existir mejoras continuas en los procesos de revocatoria. El rol que cumple la Oficina Nacional de Procesos Electorales como máxima autoridad en la organización y realización de estos procesos facilita y presenta en forma transparente y oportuna los resultados de los procesos electorales ya en 18 años. Hoy vivimos un caso inédito en nuestro país, en donde el sistema electoral, compuesto o conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC, vienen encaminando o vienen trabajando para los cambios, para realizar las mejoras continuas en los procesos de revocatoria. Yo apenas voy a cumplir 7 meses en la OMPE. He tomado un curso acelerado de los procesos electorales, algunas veces de amanecida. Si bien es cierto, yo trabajaba en el sistema electoral más de 10 años en RENIEC, pero no conocía qué era un proceso electoral. Cuando llegué a OMPE, estamos en un proceso de revocatoria, en el cual propios y extraños manifestaban que era un asunto complicado y difícil. En un día, conversando con el doctor Tábara, manifesté lo siguiente. Después de haber hecho un análisis con mis profesores de OMPE, de mis clases de madrugada,
llegamos a la conclusión, después de hecho un Pareto y haber analizado, que todos los procesos electorales eran iguales. Por lo tanto, el 80% de los procesos eran iguales. Este era un proceso diferente. Pero había un elemento fundamental en él, eran los críticos. Habían manifestado todos algo que decían que la ley de revocatoria es una ley perversa. Efectivamente, propios y extraños. Pero habían pasado más de 10 años con la convivencia de esta ley y no hicimos observación. Cuando llega a Lima, precisamente se hace sobre esa observación. Pero luego el sistema electoral ya está preparando, ha enviado al jurado algunos cambios, algunas modificaciones. Yo solamente, después de haber escuchado una cátedra, de haber escuchado una ponencia de Domingo, ya no quisiera hablar. Me quisiera estar al frente para que Domingo continúe, porque lo que ha manifestado Domingo en América Latina se cumple. En nuestro país no es ajeno a ello, porque Domingo tiene, como el doctor Penco, tiene varios, yo diría, varios días, varios miles de días quizás, trabajando en estos procesos. Y con el conocimiento y la expertise que ellos tienen hoy día, obviamente es un placer haberlos escuchado. He escuchado a Domingo de una disertación. Muchas cosas que dijo Domingo es cierto, en nuestro país también sucede. Yo no voy a abordar ese tema. Yo simplemente quiero abordar, por favor, si me ayudan con la tecnología. Quiero hacer una reseña histórica de cuántos procesos han habido en nuestro país en estos 18 años. Acabamos en junio de cumplir 18 años. Recién empezamos la mayoría de edad como institución pública. Pero ya somos reconocidos en el sistema electoral a nivel latinoamericano. Porque después de los resultados que la OMP en estos 18 años propuso, no tuvo comentarios críticos. Tal vez en algunos momentos no reconocieron el trabajo, pero hoy estamos camino a la excelencia. Yo solamente quiero hacer notar la base legal, la Constitución Política de 1993. Algunos decían que se había creado un monstruo de 3 cabezas. Muchos tratadistas decían eso. Sin embargo, hoy, más que nunca, el que tenga a alguien que fiscalizar, el que tenga a alguien que preparar el padrón, el que tenga a alguien que hacer el operativo diario o de la fiesta democrática, como lo llamó Domingo, que así también lo llamamos nosotros, fiesta democrática, porque ese día se elige al presidente o se revoca a las autoridades. Está escrito en la Constitución, porque dice, los ciudadanos tienen, conforme a la ley, derechos de elección, de remoción o de revocación. También dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación. De eso es lo que trata el tema hoy. Pues la ley que hoy está en proceso de gestarse un nuevo cambio propuesto por el sistema electoral, dice la 26300, establece en el corazón la participación. Creo que en los países latinoamericanos dicen casi algo similar. Iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de formación de leyes, referéndum y un tema de control, revocatoria de autoridades, tanto locales como regionales. Yo simplemente me quiero referir a hacer un análisis cómo se maneja el sistema electoral. El sistema electoral tiene una característica especial.
Yo lo he puesto bajo un enfoque de procesos, que creo que las instituciones públicas de nuestro país, para ser competitivas, tienen que tener un enfoque. Y por ello he hecho un mapa de procesos del sistema electoral, porque considero que eso es un camino a la excelencia. Me dio buenos resultados en RENIEC. Varios procesos certificados con ISO 9000. Y por eso cuando llegué a OMPE dije, todos los procesos después de 4 años serán certificados con ISO 9000. Y probablemente la base de datos serán certificados con ISO 27001, seguridad de la información. Cada uno de los entes del sistema electoral, tanto RENIEC, que elabora, porque es especialista en preparar patrones electorales, porque hace la comprobación de las firmas de las revocatorias, porque OMPE vende los kits, y ahora le voy a mostrar la historia de cuántos kits se han vendido. También hacen la verificación de la firma de los partidos políticos. Y aquí, solamente un ejemplo, lo que dijo Domingo. Muchas firmas falsas. Solamente de varios millones de firmas, solamente el 30% fueron buenas. Yo no quisiera decir que las otras fueron falsas, no, sino inadecuadas, para llamar mejor el término. Por ello que estamos planteando un proyecto que se llama Firmas Falsas Nunca Más. Ya no habrán, ya no habrán fábricas de firmas, porque pensamos que con un sistema biométrico se irán el chequeo directo a una plataforma que estará instalada en la página web de RENIEC, de OMPE, seguramente con el apoyo de RENIEC, para poder hacer una verificación a través de una verificación biométrica, y el certificado saldrá automático y podrá hacer en cualquier lugar del país, hacer la captura de la huella. El jurado que hace la convocatoria, la inscripción de los candidatos, la fiscalización, con ellos, el día de la fiesta democrática, con ellos de la mano. Y este año hicimos algo novedoso, que hace años no se hacía. Era empatar las actas. Y bueno, llegamos, y solamente para comentarles, en las últimas revocatorias de marzo, que fueron en Lima, los errores en actas fueron del 45%. Para mí era alto, para mí crítico, porque todo el mundo criticó. Sin embargo, en las elecciones de julio, el 45% bajamos a 2.5%. Luego, hemos hecho un análisis y decimos el megaproceso del sistema electoral. ¿Cuáles son los elementos de entrada? La Constitución. Otro, las resoluciones de convocatoria, los decretos supremos cuando hacen las nuevas elecciones, la elección del padrón, la organización de los procesos, la proclamación de los candidatos, las salidas, autoridades revocadas o autoridades no revocadas. ¿Quién es nuestro cliente? La población. ¿Quién? Las organizaciones políticas y también otros involucrados. ¿Cómo se desarrolla? Se hace la convocatoria. La convocatoria lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. El registro de ciudadanos lo hace RENIEC. El diseño y la confección de la distribución de los distritos electorales está a cargo de OMPE. La administración de la logística electoral, la emisión de los votos, el proceso del escrutinio, la transmisión de los resultados, a cargo de la OMPE. La certificación oficial de los mismos y la fiscalización a cargo, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones. Eso ha caminado y creo que va caminando por un proceso de excelencia. ¿Cómo hacemos este proceso de revocatorias? Una sentada, los promotores nos solicitan los kits electorales. ¿Cómo le entregamos hoy los kits electorales? Le entregamos una hojita y hoy, anecdótico, una denuncia que recibimos. Quiero que me ponga de nombre como promotor. Le pusimos el nombre de promotor también. Luego, hacen la comprobación de firmas en RENIEC,
La OMPE presenta la solicitud de proceso revocatorio, el jurado hace la convocatoria y el Ministerio de Economía y Finanzas atiende los recursos. Los recursos efectivamente son importantes porque es el juego de la democracia. El proceso. ¿Por qué presento ello? Porque pensamos nosotros que las instituciones maduras deben gestionarse a través de un sistema de gestión de calidad. El RENIEGA actualiza y entrega el padrón. Es especialista en ello. No hay comparación en ese trabajo. Promotores de autoridades hacen su campaña. El Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales procesan la fiscalización y hacen la justicia electoral. La OMPE, el planeamiento de la organización, y la sociedad civil y las entidades públicas hacen la supervisión. La participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nos dan la seguridad. Y el Ministerio Público desarrolla la prevención del delito. Salida, autoridades revocadas o no revocadas. Quiero presentarles el balance de resultados de las consultas populares de revocatoria 97-2013. Se ha vendido 5.528 kits, de los cuales 5.344 para revocatorias en ese periodo. Y podemos ver, entre el periodo 95 y 98, 266 kits, entre el periodo 99-2002, 619, 2000-2006, 770, 2007-2010, 1.548. Y en este último periodo, 2011 al 2014, 2.141 kits se vendieron. Esto no significa muchos ingresos. Los kits para las revocatorias. 4.500 kits vendidos a nivel distrital, de los cuales ellos 1.146 se convirtieron en procesos de revocatorias. Los kits los compraron y se les pasó el tiempo de buscar las firmas. 839 kits se vendieron para revocar autoridades provinciales. Solamente 11 pudieron presentarlas. Como pueden ver, el 25% de kits se convirtieron en procesos de revocatorias en cuanto se refiere a autoridades distritales y el 1.3% en autoridades provinciales. De ese proceso, ¿cuántos procesos de revocatorias se hicieron? 10 procesos de revocatorias. ¿Bien? En 1997, 60 procesos de revocatoria de autoridades distritales, 1 provincial. Y podemos tener históricamente, como podrán ustedes notar, se hicieron en ese periodo para 11 provincias. En ese periodo para 1.146 distritos. Y algunas veces se han hecho 1, o 2, o 3, o 4, o creo que 5 en un distrito, que ahora lo vamos a ver. Bien, las autoridades provinciales y distritales revocadas, el 90% han sido en distritos rurales. ¿Claro? Porque la ley decía el 25%, tiene que tener el 25% de firmas para revocar. Un distrito de 2.000 electores fácilmente se podía llegar al 25%. Obviamente que Lima, la ley también decía, el 25% o 400.000. Esos 400.000, para el caso de Lima, se convirtió de 25 en 6%. Bien, aquí tenemos algunos distritos, como lo podemos ver en nuestro mapa, donde se hicieron menores revocatorias. En Madre de Dios, Tumbes y Cerro de Pasco. ¿Dónde se hicieron más? En Ancash y Lima provincias. Aquí puedo presentarles un resultado de cuál ha sido. La provincia con más revocatorias, Ucayali, Padre y Abad, 2 revocatorias provinciales. Distrito con más revocatorias, 5 veces
en este proceso. El distrito de San Silvestre de Conchán, en Cajamarca, distrito de Amantaní, en Puno, y en Ucayali, el distrito de Cunimaná. Bien, más de 5 procesos. Es decir, al día siguiente, este era lo perverso, que al día siguiente que había sido elegido un alcalde, al día siguiente ya estaban buscando las firmas para revocarlos. ¿Quiénes? Seguramente sus competidores, o sus amigos, o los enemigos, ya estaban. Entonces, podemos ver ahí una lista, 4 veces revocada, pedido la revocación, 3 veces y 2 veces se han pedido. Esto en este periodo. Pero aquí quiero mostrarles también cuántos alcaldes fueron sometidos a consulta y cuántos realmente fueron revocados. De los 1.004 alcaldes provinciales que fueron sometidos, 279 fueron revocados, es decir, el 28%. ¿Cuántos regidores? 3.667 regidores provinciales fueron sometidos a este proceso. 1.247 fueron revocados, el 34%. Y aquí quiero notar algo. En Puno, de 149 regidores, 98 fueron revocados. Para luego ver en Ancash, de 507 autoridades por revocarse, se revocaron 161. Y aquí más o menos vamos a ver cómo ha sido la estadística. Entre el 95 y 98, 60 autoridades por revocarse se revocaron 41, 68%. En el 99 y 2002, 165 autoridades, se revocaron 11, 6.6. 2003-2006, 205 autoridades, se revocaron 40. 2007-2010, 304 autoridades sometidas a consulta y fueron revocadas 114, y entre el periodo 2011 y 2014, en este periodo que estamos, fueron sometidos 376 y revocados 94. Los regidores, de la misma manera, tenemos ese mismo comportamiento que ha venido bajando del 70%, ha llegado al 43%. Esta es la secuencia histórica, más o menos, del proceso de revocatorias. Yo no quisiera abordar más y quiero llegar a algunas conclusiones. El 90% de los procesos revocatorios se han realizado en los distritos rurales, donde la pobreza o la extrema pobreza cala mucho. Los distritos rurales con mayores índices de pobreza son aquellos donde que seguramente habrán algunos intereses personales o particulares o políticos que los lleva a un proceso de esta naturaleza. Hay correlación entre altos recursos municipales, como el canon minero, que también habrá algunos intereses. También distritos de difícil acceso, que hasta ahí a veces no ha llegado todavía el Estado. Y aquí lo quiero citar. He tratado de ver, digamos, cuáles han sido los motivos, más o menos, por los cuales, porque en el proceso de revocatoria no había que justificar, sino había que mencionar. Y aquí tengo un expediente de las revocatorias, la historia. Por ejemplo, dice el señor Roger Miranda Ochoa: mi fundamento de revocatoria, incumplimiento de promesas en la campaña electoral, poca transparencia en el manejo del presupuesto municipal, por no haber fiscalizado las cuentas del gobierno anterior, no rinde cuentas al electorado con relación a los ingresos y egresos de la actual gestión. Por lo expuesto, ruego a usted, señora jefa de la OMPE, acceder a mi solicitud, pido la revocatoria. Estos eran los sustentos. Algunos, pido la revocatoria, dice, no cumple con sus promesas electorales, malversación de fondos públicos, no da información detallada en la rendición de cuentas, omisión a los actos funcionales. Es decir, esto lo he tratado de traducir en lo siguiente.
más o menos. Incumplimiento de plan de trabajo, 143 pedidos. Malversación de fondos, 119 pedidos por ese mismo concepto. Incapacidad en la gestión municipal, 114. Nepotismo y abuso, 110. Gestión no transparente, 79. No ejecutan las obras, mal ejecutadas o inconclusas, 49. Incumplimiento de acuerdos aprobados de presupuesto participativo, 47. No fiscaliza la gestión municipal, 46. Mala gestión, 42. Incumplimiento de funciones, 39. Entonces, estos han sido los fundamentos, digamos, como dicen los amigos abogados, de hecho y de derecho, que han presentado los revocadores. Quizás tendríamos una fila más, pero hemos tratado de homogeneizar y colocarlos en estos grupos. En resumen, las CPRs han sido frecuentes en los departamentos de Ancash, Lima y Cajamarca. Los de menor frecuencia de consulta han sido Madre de Dios, Tumbes y Pasco. La mayor cantidad de CPRs se dan siempre el primer año de la revocatoria, en cada periodo, desde el año 2004. Hay una tendencia creciente en el número de consultas populares de revocatoria en los distritos y provincias. Se observa una tendencia decreciente en el número de alcaldes revocados. Esto significa que seguramente el alcalde, cuando va a ser revocado, algunas cosas que dijo Domingo, seguramente que también se cumplen, ¿no? Deben hacer campañas. Y los alcaldes, en estos procesos de revocatoria, no hay rendición de cuenta. No existe la rendición de cuenta. La ley no prevé la rendición de cuenta. Por lo tanto, la OMP no puede ejercer un control sobre ese tema. El sistema electoral ha presentado un proyecto elaborado por el jurado OMP y RENIEC que propone la eliminación del tope de las 400.000 firmas, siempre que sea el 25%. La solicitud, además de indicar la causa, debe ser fundamentada. No solamente, como le leí, sabe que no cumplió su promesa. No quiere decir nada, no dice nada absolutamente. Seguramente que es, como dijo Domingo, la esposa querían que revoque al esposo, ¿no? Seguramente que no seremos ajenos a ello, seguramente que habrá. No lo hemos estudiado, pero Domingo nos da un indicio de investigación. La haremos, Domingo. Presentamos que la revocatoria será una vez al año, una vez en un periodo. Y estamos presentando que sea el último domingo el último domingo de noviembre del tercer año. La verdad que me emociona esta propuesta porque, como me hemos dicho, ha habido 10 revocatorias, 10 procesos complicados. Y el más complicado fue el de Lima, ¿no? Y aquí quiero citarles algo que una reunión con don Francisco, una anécdota. ¿Cómo se va a contar los votos? Normalmente una elección se cuenta por palotes. Claro, eran 40 autoridades. Yo tenía apenas una semana. No sabía que eran palotes, tampoco. Me estaba acordando cuando estaba en primaria, ¿recuerdan lo de mi edad? Que había una regla que nos castigaban a veces los profesores, que hoy es penado. Estaba acordándome de ello. Había que hacer los palotes, porque yo nunca fui miembro de mesa. Jamás. Solamente iba a la elección, hacía mi cola y votaba. Y obvio, haciendo mi cola renegaba. Entonces, en esa conversación con don Francisco, tenía un blog que previamente, antes de esa reunión, había tomado una clase antes de ir. Y le decía, ¿cómo vamos a hacer el conteo? Mi profesora en OMPE, me dijo, señor, hemos hecho un análisis y una investigación que nos ha llevado varios días, señor, y acuñamos algo, agrupar, ¿no? Hay que agruparlo,
que hay que agrupar los votos de cada uno por cada. Después hay que contarlos. Y luego hay que escribir. Entonces, ya, agrupar, contar y escribir. Agrupar, contar y escribir. Doctor, fue el eslogan, ¿no? Saqué mi cuadernito, rompí las hojas, dije, doctor, así va a ser. Se va a agrupar, se va a contar y se va a escribir en un acta borrador. Eso fue. Pero como los medios de comunicación decían, de algunos amigos, nos tomaban el pelo. Claro, yo decía, no me puedes tomar el pelo porque no los tengo. Sin embargo, ¿qué decían? Vas a tener que llevarle el café, le tienes que llevar el caldo de gallina en la mañana, porque se amanecerán. Algunos medios de comunicación decían, la votación, la cola, será hasta las 8 de la noche, porque había que marcar 40 y había que elegir las 40. Y el estudio decía entre 27 segundos y 3 minutos. Y alguien dijo 3 minutos a 10. Obvio. 200 electores por mesa, por 10 minutos, las 8 horas quedaban muy cortas. Bien. Sin embargo, decíamos nosotros, no es complicada, es diferente. Y eso fue aquello que nos llevó, digamos, a un buen puerto. La última mesa que se cerró, si es que no me equivoco, fue a las 4:45 de ese día. Porque la gente también iba. Y sabía marcar porque sabía elegir, porque sabía buscar. Y el mensaje que nosotros le dimos a través de la televisión decían, señor, vaya usted con su voto bien pensado, porque su voto será responsable. Piénselo, llévelo pensado. Eso facilitó que las personas vayan y marquen adecuadamente. Bueno, antes de la medianoche habíamos terminado de hacer el escrutinio. Como a las 10 de la noche, 10:45 de la noche habíamos terminado el escrutinio. Ya estábamos procesando. La prensa nos estaba pidiendo, señor, queremos los resultados. Ante eso le dijimos, no, el día de mañana daremos los resultados. Y así fue. Bien, creo que quiero agradecer a don Francisco y quiero decir que puedo decir que soy una persona con suerte. Porque antes de llegar a OMPE no conocía a don Francisco. Una semana antes me había invitado a su oficina y recién lo conocía. Lo había visto por televisión, lo había visto en el Poder Judicial. Y aperturó este sistema electoral, que es algo inédito. Y aquí una mención, y aquí la seriedad, y creo que la Constitución fue sabia en ello. Los miembros del sistema electoral tienen una elección diferente. Don Francisco pertenece a la Corte Suprema, máximo organismo del sistema judicial, representante del Poder Judicial. El jefe nacional de RENIEC, seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, y este humilde servidor también. Por ello, no existe ninguna ligación con ningún partido, no existe ninguna ligación con el Ejecutivo, que es importante. Por lo tanto, hay un nivel de independencia, hay un nivel de transparencia en el manejo. Y lo que les puedo ofrecer es que todos los procesos que han sido independientes, transparentes, y así serán. Muchas gracias. Agradecemos su participación en este evento internacional del doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De igual modo, reconocemos la presencia del doctor Wilfredo Penco en este evento internacional, en este seminario Revocatoria en Debate, Experiencia Perú y América. El doctor Wilfredo Penco es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República,
miembro fundador del Frente Amplio del Uruguay en 1971 y de su dirección nacional entre 1983 y 1996. Se desempeñó como senador en calidad de suplente 1985-1990 y como miembro del gabinete en el gobierno departamental de Montevideo durante la administración del doctor Tabaré Vázquez, director de Cultura, prosecretario general y secretario general. Elegido miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, ejerció la presidencia de la institución entre 2006 y 2011. Desde 1996 es miembro o es ministro de la Corte Electoral del Uruguay y en 2010 asumió como vicepresidente. Ha sido integrante, coordinador y jefe de misiones de observación electoral internacional en América Latina. Señoras y señores, la presencia del doctor Wilfredo Penco para abordar el tema los mecanismos de democracia directa en América Latina. Doctor Francisco Tábara, doctor Mariano Cucho, doctor Mariano Paredes, profesora Janina Welp, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, altas autoridades nacionales de Perú, señor consejero del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, doctor Juan Pablo Pozo, doctor Fernando Tuesta y demás expositores, altos funcionarios de los distintos organismos que componen el sistema electoral peruano, señoras y señores. Cuando el doctor Tábara tuvo la generosidad de invitarme a participar en este seminario, me pregunté por qué. Porque en realidad el Uruguay no tiene una revocatoria. Y pensé, cuando acepté, que tal vez era interesante ver cómo funcionaba un sistema sin revocatoria en el continente. El sistema uruguayo es un sistema que el constituyente concibió como un sistema de representación proporcional que en la teoría se ha denominado sistema de representación proporcional puro, aunque no es tan puro. Hay por lo menos algunas limitaciones y acotaciones de orden constitucional y legal, sobre todo en el momento en que se adjudican escaños en el Parlamento. Pero ese diseño, el constituyente lo concibió complementándolo con institutos de democracia directa. No la revocatoria, pero sí institutos de democracia directa, que son fundamentales y a través de los cuales, junto con las elecciones, la soberanía nacional es ejercida directamente por el cuerpo electoral del Uruguay. Este diseño hay que concebirlo para un país como Uruguay, que es un país de tendencia social homogénea, con una cierta estabilidad política, sin grandes accidentes geográficos, de tan solo 176.000 kilómetros cuadrados de extensión, organizado en 19 departamentos que a veces, en algunas instancias, son a su vez 19 circunscripciones electorales, y un cuerpo electoral que alcanzó en las últimas elecciones nacionales del año 2009 un total de 2.563.250 habilitados para votar y que tuvo una participación del 89.91%. Este sistema incluye, en primer lugar, lo que la Constitución llama bases del sufragio. Apenas las voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, la inscripción cívica obligatoria en el Registro Cívico Nacional. El Uruguay tiene un registro cívico específico, donde hay que inscribirse para poder ejercer el sufragio. En segundo lugar, el voto secreto y obligatorio. A esos efectos hay leyes que han reglamentado sobre todo la obligatoriedad del voto.
En tercer lugar, la representación proporcional integral. En cuarto lugar, prohibiciones para funcionarios públicos en el ejercicio de la actividad política. Por ejemplo, la Constitución prohíbe cualquier ejecución de cualquier acto político público o privado, salvo el voto, bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público a determinados funcionarios, magistrados judiciales, miembros del Tribunal de Cuentas, militares en actividad, policías en actividad, etc. En cuanto al presidente de la República y a los miembros de la Corte Electoral, le está prohibido integrar comisiones o clubes políticos y tampoco pueden actuar en la propaganda política de carácter electoral. Y la quinta base de sufragio, y todas estas bases las estoy mencionando porque también se aplican en lo pertinente a los institutos de democracia directa. La quinta base de sufragio es que para reformar una ley de carácter electoral se necesitan los 2/3 de votos de ambas cámaras en las que está dividido el Parlamento uruguayo. Quiero hacer una mención también muy rápida a los partidos políticos, porque esta es una peculiaridad también del sistema institucional uruguayo. Los partidos políticos son las únicas asociaciones que tienen legitimación para participar en la elección de las autoridades del gobierno de Uruguay. No se admite el registro de movimientos de otra índole que no sean partidos. Tampoco son admitidas candidaturas independientes. Cualquier candidato debe serlo por un partido político. La Constitución sobre los partidos dice, además, que el Estado velará por asegurarles la más amplia libertad. No obstante, son deberes de los partidos ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades y dar la máxima publicidad a sus cartas orgánicas o estatutos y al programa de principios. Al día de hoy están registrados desde el periodo anterior solo 4 partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. El Frente Amplio, que obtuvo más del 47% de los votos, el Partido Nacional, 29% de los votos, Partido Colorado, 17% de los votos, Partido Independiente, 2.4%, y un quinto partido más, Asamblea Popular, que también integró su convención nacional, pero no tuvo representación parlamentaria y que alcanzó solo el 0.67%. Otra característica del sistema electoral uruguayo es el llamado doble o triple voto simultáneo. El elector, cuando vota, vota por un partido y por un candidato. Por eso se llama doble voto simultáneo. Vota por un lema, que es la denominación del partido, y por una lista de candidatos. Y se habla de triple voto simultáneo porque también puede estar votando por el lema, es decir, por el partido, por el sublema, que es una especie de partido dentro de los partidos, y por la lista de candidatos. Esta también es otra característica muy peculiar del perfil del sistema electoral uruguayo. El sistema electoral uruguayo, desde el año 1996, estableció la obligatoriedad de elecciones internas simultáneas para todos los partidos políticos que quieran participar en la elección nacional o en la elección departamental. En esas elecciones internas se eligen los candidatos, los candidatos únicos de cada partido a la presidencia de la República y las convenciones u organismos deliberativos, tanto nacionales como departamentales, de cada partido. Voy a pasar por alto, por supuesto, toda referencia a la elección nacional. En un mismo acto se elige presidente, vicepresidente de la República, senadores, diputados, juntas electorales, y si el candidato a la presidencia de la República no obtiene el 50% de los votos, el sistema prevé una doble vuelta. Al año siguiente hay elecciones departamentales y municipales. Y por último, antes de entrar
muy rápidamente también a los institutos de democracia directa, recordar que la administración y jurisdicción electoral está a cargo de un organismo, la Corte Electoral, que tengo el honor de integrar desde hace algunos años, que es competente en lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, ejerce la superintendencia correctiva, directiva y consultiva de todos los órganos electorales y decide en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se produzcan y es juez de las elecciones, de todos los cargos electivos, de los actos de plebiscito y de referéndum. Es decir, es un órgano que ejerce función administrativa y función jurisdiccional. Y ahora sí pasamos rápidamente a los institutos de democracia directa, que son 3: referéndum, plebiscito e iniciativa popular. La Carta Magna Uruguaya proclama que la nación adopta para su gobierno la forma democrático-republicana y que su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum e indirectamente por los poderes representativos. El referéndum es un recurso que puede interponerse en determinadas condiciones contra las leyes y está concebido tanto a nivel nacional como departamental. Se trata, pues, de un recurso derogatorio. No es un recurso revocatorio, es un recurso derogatorio de leyes. Para su interposición a nivel nacional se requiere el apoyo del 25% del total de inscriptos habilitados para votar. El recurso puede ser interpuesto solo dentro del año de promulgada la ley que se pretende derogar. No es admisible su interposición contra las leyes que establecen tributos, ni contra las que requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Este recurso fue incorporado por la Constitución de 1967. En el ámbito departamental, en cambio, el recurso está previsto desde 1934, es mucho más antiguo, y se interpone contra los decretos de las juntas departamentales. La iniciativa popular, el tercer recurso o el tercer instituto, es un derecho al que le son aplicables los requisitos de apoyo y los límites del referéndum a nivel nacional, y se ejerce ante el Poder Legislativo. La Constitución establece que la ley, por mayoría absoluta de componentes de cada Cámara, podrá instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de gobierno departamental. El tercer tipo de consulta popular es el denominado plebiscito de reforma constitucional, que en otros países se denomina referéndum y sobre el que la doctrina uruguaya discute si se trata efectivamente de un instituto de democracia directa como los anteriores o en cambio es la instancia final de los procedimientos reformistas. Cuando se interpuso por primera vez el recurso de referéndum en Uruguay, fue contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, más conocida como ley de impunidad en el ámbito popular, que produjo los efectos de una amnistía para quienes violaron derechos humanos o cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura que padeció el país entre 1973 y 1985. En ese momento el referéndum era un instituto previsto en la Constitución, pero no tenía reglamentación legal, de tal modo que la propia Corte Electoral tuvo que reglamentarlo en esa instancia. Con posterioridad, dos leyes, una de 1989 y otra del año 2000, se aprobaron a los efectos de la reglamentación. Esta última prevé los mecanismos para interponer el recurso. La Constitución dice, como ya informé, que este recurso requiere el 25% de respaldo del total de inscriptos habilitados para votar. Puede interponerse contra toda una ley o parcialmente contra alguno de sus artículos precisamente individualizados. La comparecencia, y esto sí puede ser útil a los efectos de lo que escuchamos sobre todo del doctor Mariano Cucho en cuanto a las ideas que se están planteando para la revocatoria en el Perú,
La comparecencia, en este caso, debe realizarse ante la Corte Electoral estampando la impresión dígito pulgar y la firma de los promotores, su nombre, la serie y número de su credencial vigente, el nombre y la identificación cívica de quienes actuarán como representantes de los promotores, el domicilio, etc. Es decir, que esta idea del legislador de exigir la impresión dígito pulgar se basó en un acto promovido por la Corte, en una idea promovida por la propia Corte, porque la Corte no tiene peritos calígrafos. La Corte Electoral tiene dactilóscopos que identifican las impresiones digitales. Y por eso entonces el legislador, al reglamentar este instituto, a los efectos de la interposición, incluyó esta exigencia. Voy a pasar por alto las complejidades del procedimiento que establece la ley a estos efectos y voy a mencionar simplemente ahora los procedimientos de reforma constitucional. La Constitución de la República puede ser reformada a iniciativa del 10% de los ciudadanos inscritos en el registro cívico, por proyectos presentados por 2/5 de legisladores, por una Convención Nacional Constituyente, y en todos los casos tiene que ser sometido ese proyecto a plebiscito. Es decir, quien tiene la última palabra es el cuerpo electoral en esta materia. Y lo mismo en el último procedimiento, que es el procedimiento de las leyes constitucionales. Durante los 24 años que abarcan el periodo 1989-2013, fueron sometidos a plebiscito 9 proyectos de reforma constitucional, de los cuales prosperaron 3. En ese mismo periodo se interpuso el recurso de referéndum contra 10 leyes. En un caso, la ley fue ratificada por referéndum. En 2 fue derogada también por referéndum y en 1 más derogada por otra ley. En otros 2 el recurso fue declarado improcedente porque la Corte tiene que calificar el recurso, si corresponde o no, y en otros 4 los actos de adhesión convocados a través de un procedimiento mucho más complejo que el 25% de las firmas, que no quiero detenerme a explicar hoy, no cubrieron el número exigido para habilitar el referéndum. El ejemplo más reciente en materia de intento de interposición de un recurso de referéndum tuvo su principal instancia el pasado 23 de junio, cuando se convocó a un acto de adhesión en todo el país, tras haber sido promovida la interposición del recurso por el 2% de los habilitados para sufragar, contra la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, conocida popularmente como despenalización del aborto, interposición que no prosperó porque en esa oportunidad solo adhirieron un total de habilitados equivalentes al 8.92%, es decir, muy lejos del 25% que exige la Constitución de la República. En cuanto a la iniciativa popular, cabe señalar que no ha sido ejercida como derecho en el ámbito nacional, pero sí ha sido promovida en el departamental. En diciembre del 2006, la Corte Electoral dictó una sentencia votada por la mayoría de sus miembros, no haciendo lugar a la procedencia de la iniciativa popular departamental, considerada en esa instancia, con el fundamento que dicha iniciativa, prevista como facultad del legislador, aún no había sido instituida por la ley y asimismo porque el contenido de la iniciativa presentada era de materia nacional y no departamental. La Corte Electoral, en su actual integración, tiene en su orden del día el estudio de otra iniciativa popular a nivel departamental, impulsada por un grupo denominado Tacuarembó por la vida y el agua. Tacuarembó es un departamento del Uruguay, donde nació, como se sabe, el uruguayo Carlos Gardel, que promueve un proyecto de ordenanza que declara libre de minería metalífera a cielo abierto a la zona rural del departamento. Si el máximo órgano del sistema, además de proclamar que las firmas que respaldan dicho proyecto alcanzan el 15%, declara su viabilidad jurídica, entonces la Junta Departamental, es decir, el órgano legislativo de Tacuarembó, tendrá un plazo
de 60 días a partir de recibida la iniciativa para pronunciarse y en caso de resolución negativa o no habiéndose pronunciado en dicho plazo, deberá ser puesto en conocimiento del intendente y se procederá a la consecuente consulta del cuerpo electoral. Existe, pues, la posibilidad de que un instituto de democracia directa, la Iniciativa Popular Departamental, que hasta la fecha no ha llegado a la etapa de la consulta electoral, sea puesto a prueba en todo su alcance en una instancia que podría resultar próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Penco por sus importantes aportes en este gran seminario internacional que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente, invitamos a la doctora Yanina Huelp para abordar otro de los temas programados esta noche. La doctora Yanina Huelp es directora regional para América Latina en el Centro de Investigación sobre Democracia Directa por la Universidad de Zúrich y coordinadora académica del programa de doctorado La dinámica de la gobernanza transcultural y gestión en América Latina por la Universidad de Stig Gallen. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado extensamente sobre democracia participativa, democracia electrónica, participación ciudadana y mecanismos de democracia directa en revistas especializadas de diferentes países. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso a la doctora Yanina Huelp, que abordará sobre mecanismos de democracia directa en América Latina. Sobre Uruguay no voy a decir nada porque no tiene revocatoria. Quiero comenzar por agradecer a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, en especial al doctor Francisco Tavara Córdoba y también al profesor Fernando Tuesta Soldevilla, por la invitación a compartir el seminario La Revocatoria en Debate. El objeto de este encuentro resulta de creciente interés no solo en Perú y en América Latina, sino también en otros lugares del mundo. Por mencionar algunos ejemplos, les recordaré el proyecto de ley para introducir la revocatoria de mandato en Reino Unido, presentado en 2010, como respuesta a la crisis abierta por el escándalo de los usos de fondos reservados por parlamentarios. Ante la indignación de la opinión pública al conocer que entre los gastos adjudicados a la gestión parlamentaria figuraban regalos, costosas cenas y viajes de índole privada, alimento para mascotas y hasta el servicio doméstico de un parlamentario, el Partido Liberal presentó un proyecto de ley que fue discutido públicamente, pero finalmente fue guardado en un cajón cuando los ánimos se apaciguaron. Usado con cierta frecuencia, el referéndum revocatorio destaca en la poco conocida experiencia polaca. Allí se requiere un bajo porcentaje de firmas, alrededor de un 15%, y la participación de un 30% del electorado para que el referéndum sea válido. Un estudio de Andrzej Piasecki indica que es el mecanismo de democracia directa más utilizado en el país. Al menos el 85% de las experiencias de participación refieren a la revocatoria, mientras el uso en general puede asociarse a la lucha entre partidos y a demandas que el autor califica como populistas. Hubo intentos de activación registrados en el cantón suizo del Ticino y ha habido consultas en varias ciudades japonesas. Es conocido el caso estadounidense, en particular la revocatoria del 2004, que desplazó al gobernador Gray Davis y llevó al gobierno al fisicoculturista Arnold Schwarzenegger. Estos pocos ejemplos bastan para sostener que la revocatoria no es un invento sudamericano, sino una institución cuyas provisiones legales se están expandiendo, o al menos siendo discutidas, en muy variados contextos. Pero es en las Américas, en América del Sur, o con más precisión aún, en los países andinos, donde se han producido los procesos que recientemente más han llamado la atención de los medios y analistas y que han producido los debates más acalorados. Me refiero a los referendos revocatorios del presidente Hugo Chávez en 2004 en Venezuela y de Evo Morales y 8 prefectos en 2008 en Bolivia,
Este último no es una revocatoria de mandato en el sentido en el que la entendemos hoy, porque no fue activado por decreto y no por colección de firmas, pero de todos modos contribuyó a instalar el tema de la importancia de la revocatoria. A estos referendos han seguido, en términos de importancia en la agenda mediática y política, el proceso activado en Lima en marzo de este año y el que se encuentra en marcha en Bogotá, pero también intensas discusiones de las leyes que reglamentan la revocatoria y hasta un intento de introducir mediante una iniciativa legislativa la revocatoria del Congreso en Colombia. Pero aún considerando lo dicho, aunque se observe una tendencia regional, es Perú el que se lleva el premio. Perú es el campeón mundial de las revocatorias. Y el PowerPoint quisiera... acá está. Oh. Bueno, yo sigo. Decía, bueno, es Perú el que se lleva el premio. Perú es el campeón mundial de las revocatorias y las cifras de este dudoso triunfo son apabullantes. Estados Unidos, en más de 100 años activando la revocatoria a nivel subnacional en estados y municipios, se queda en segundo lugar con unas 4.000 convocatorias. Perú, en menos de 2 décadas, en tan solo 16 años, ha superado las 5.000. Dije dudoso triunfo, porque si bien tiendo a opinar que la existencia de la institución y de una apropiada regulación pueden contribuir a generar canales de emergencia, válvulas de seguridad para preservar el sistema político, creo que la utilización intensiva de la revocatoria genera más problemas de los que resuelve. Hace unos días comentaba con una periodista, que la revocatoria es para mí como la mascarilla de oxígeno de los aviones. Es excelente que exista y más importante aún que pueda usarse en caso de emergencia, pero no es una buena noticia que esta emergencia ocurra. Por otra parte, sirve para lo que fue creada y no para otra cosa. Alguien que quiera llegar más rápido a destino tendrá que entender que por el bien de todos es razonable esperar en lugar de llamar la atención tironeando de la mascarilla. La metáfora no sirve del todo a la hora de pensar en la práctica concreta, porque en este caso sí es posible que el que tironee de la revocatoria llegue más rápido a destino, cosa que a la larga ocurrirá en perjuicio de toda la comunidad y de la misma democracia. Algunos municipios del Perú ya están padeciendo estas consecuencias, lo mencionaba el doctor Cucho hace un momento, como San Silvestre de Cochán o Curimaná, que han vivido 5 procesos revocatorios desde 1997. Es decir, que han vivido en constante campaña electoral por más de una década, sin que la revocatoria parezca haber traído beneficio alguno para la comunidad, como está mostrando la investigación que tiene en marcha el profesor Tuesta. El objetivo de las elecciones es elegir gobernantes en base a sus propuestas de gobierno. La revocatoria es un mecanismo para recordarle al gobernante que se debe a sus deberes y que sus actuaciones deben desempeñarse con responsabilidad y eficiencia. Por parte de los dirigentes, es una irresponsabilidad política con drásticas consecuencias activar revocatorias para alcanzar el poder que no alcanzaron en las elecciones ordinarias. Por parte de las corporaciones privadas, es un atentado contra la democracia activar revocatorias para defender sus intereses. Por parte de la ciudadanía, puede que sea una buena idea guardarse esta carta en la manga y utilizarla solo cuando hay razones claras y bien fundamentadas para hacerlo. Aquí me refiero a la necesidad de que exista un debate público sobre las causas para activar una revocatoria y sobre sus posibles consecuencias. No a la necesidad de probar judicialmente ni convocar a la intervención de otros organismos que validen estas causas. Yo con esto último estoy en desacuerdo. No es inútil, sino pernicioso, apoyar iniciativas que no resuelvan los problemas, sino que los agravan. Al final de mi exposición volveré sobre estos puntos. Ahora quisiera formular una de las preguntas centrales de este seminario. ¿Por qué Perú es el país del mundo con mayor uso de la revocatoria de mandato en un periodo de tiempo tan breve? Aquí pueden ver los datos con el año en que se introduce legalmente, no el año de la regulación, en varios países. Hay que hacer la salvedad de que tanto en el caso de Estados Unidos como de Argentina la revocatoria existe a nivel subnacional y al ser países federales son las constituciones provinciales las que la dictan. Por lo tanto, el 1903 refiere en este caso solo a la ciudad de Los Ángeles, fue introducido por un Estado por primera vez en 1908. En el caso argentino, el 1933 refiere a la provincia de Entre Ríos, aunque hubo un caso anterior del 23, que es el de la provincia de Córdoba.
Pero volviendo al punto, que es el número de referendos que han ocurrido desde entonces, y aquí hay una cosa curiosa, que es que hay un error en los datos de Perú, que en realidad son más de 5.000, como mostraron. Hay una desactualización de esta tabla. Hubo algunas revocatorias en el medio de... Y también, bueno, en el caso de Ecuador, que son 78 los que tenemos registrados. Entonces, bien, al pensar en posibles respuestas a la pregunta ¿por qué se activa la revocatoria con frecuencia?, pienso en 4 distintas hipótesis que pueden ser complementarias. La primera es la insatisfacción ciudadana con la gestión. El presupuesto es que cuando existen provisiones legales para activar el mecanismo, será un recurso frecuente en casos de mayor insatisfacción con la gestión pública, con la democracia, con el accionar de los representantes. La segunda refiere a la facilidad para activar el mecanismo. En contextos de descontento, si el mecanismo es de difícil activación, puede que no se active. De todos modos, también hay que destacar que aun cuando las provisiones no son tan complejas, activar un mecanismo de democracia directa requiere de organización y esfuerzos que no siempre son fáciles de asumir. En este sentido, y yo creo que mañana se hablará mucho más al profundizar en los casos, es elocuente que el gran porcentaje de municipios donde ha habido procesos revocatorios en Perú, pero también los intentos de Ecuador y los intentos de Colombia, se han producido en municipios de tamaño muy pequeño, donde cumplir con la recolección de firmas es relativamente más fácil. Luego, la cuestión de los incentivos para activarlo. Y aquí viene la idea que creo que está muy presente en el debate peruano actual, que es la de activar unas elecciones, la de actores que tengan interés en activar una elección. Entonces aquí hablamos de incentivos perversos porque esto confluye con esta insatisfacción de la ciudadanía de la que hablaba antes. Y en cuarto lugar, considero que al hacer investigación comparada emerge como una respuesta posible también, algo que en principio, en final, es un valor muy positivo, creo, del Perú, pero que a su vez explica la mayor activación de la revocatoria, que son las garantías institucionales. Al funcionar el organismo electoral de modo independiente y hacer su tarea libre de presiones, las revocatorias tienen lugar con mayor facilidad de lo que ocurre en otros casos, como por ejemplo el colombiano, donde hay mucha mayor presión, o también el argentino. Entonces se bloquean las revocatorias. Entonces, curiosamente, este componente que habla de estabilidad institucional también explica una mayor frecuencia en la activación de las revocatorias. Pues ahora quisiera explorar con un poquito más de detenimiento estos distintos elementos, yendo también a la cuestión de los orígenes de la revocatoria. Un somero análisis de las causas de la introducción de la revocatoria puede dar pistas sobre sus usos. En las Américas tenemos varios modelos. Por un lado, el país fundador, como decía, es Estados Unidos. Aquí existen análisis bien documentados sobre los debates previos a la introducción de la revocatoria. Los Ángeles fue la primera ciudad en 1903, hacia 1911 ya eran 25 los municipios que introducían la revocatoria, en 1908 lo introdujo el estado de Oregón por primera vez, y este cambio normativo fue el resultado de la presión de movimientos ciudadanos, en particular el movimiento progresista, aunque la idea de introducir mecanismos de democracia directa y la revocatoria en particular ya había estado presente en debates mucho previos, en particular en la Convención de Filadelfia en el 77. En este caso, el movimiento ciudadano lo que buscaba era crear mecanismos para controlar la corrupción imperante y tener garantías para apartar del poder a gobernantes que actuaran indebidamente. En décadas recientes ha habido un crecimiento considerable de las convocatorias que algunos autores, como por ejemplo Joshua Spivak, que ha estudiado mucho el caso norteamericano, explican como un efecto colateral del desencanto ciudadano con la democracia representativa. Esto es, la mayor abstención electoral conduce a que el número de firmas requeridas para activar una revocatoria sea cada vez menor, al ser un porcentaje de los votos con que se ha elegido la autoridad en cuestión. Por otro lado, el uso masivo de las redes sociales facilita, abarata y acelera las campañas como nunca antes había ocurrido. Esto es algo a considerar con detenimiento, ya que América del Sur no está al margen de estos procesos. Por el contrario, mientras el número de usuarios de Internet se incrementa de forma pronunciada, las estadísticas de uso de redes sociales colocan a nuestros jóvenes entre los más conectados del mundo. Las consecuencias de esto ya se han visto, como por ejemplo en la campaña Ficha Limpia, que logró en Brasil que se apruebe una ley contra la corrupción electoral de considerable importancia.
Pero volvamos a la difusión de la revocatoria. En las primeras provincias argentinas en que se introdujo, como decía, Córdoba y Entre Ríos, en 1923 y 33, se buscaba combinar los principios representativos con un mayor control ciudadano de la gestión local. Aunque la revocatoria continuó extendiéndose en otras provincias durante los años siguientes, fue a partir de la reforma constitucional del 94 que recibió un fuerte impulso. Sin embargo, son muy pocas las experiencias y sus resultados un tanto desalentadores, en tanto muestran el férreo control de las autoridades y de los partidos políticos sobre las instituciones y los procesos. El Facundo Árquez, que creo que todavía no ha llegado, profundizará sobre este caso mañana. Curiosamente, el mecanismo se introdujo en Cuba antes de la Revolución, en 1940, y fue recuperado en 1976, como parte del centralismo democrático defendido por el régimen y que teóricamente sigue los postulados planteados por Carlos Marx y retomados y desarrollados también por Lenin. No es curioso, de todos modos, que en este caso solo pueda activarse contra las autoridades electas directamente, o sea, solo para los cargos municipales, y menos sorprendente que haya caído en desuso. Es a partir de los 90 que se produce un cambio institucional en los países andinos que ubica no solo a la revocatoria, sino también a un amplio espectro de mecanismos de democracia directa en un lugar destacado. Todavía hay mucho por estudiar, pero algunos trabajos han comenzado a explicar este cambio como resultado de la confluencia entre un ideario de izquierda que pretendía limitar la representación y ampliar los canales de intervención ciudadana con, por ejemplo, en el caso de Perú, con el proyecto fujimorista de rechazo a los partidos políticos. Otros observan la presión ciudadana para reformar el sistema político promoviendo una democracia participativa. Esto es señalado a menudo para el caso venezolano y el colombiano, donde también cierto ideario de izquierda tiene alguna influencia. Y más recientemente hubo un impulso fuerte de líderes que al llegar al poder promovieron la renovación de la democracia y utilizaron también estos mecanismos para enfrentar al poder establecido. En Ecuador, la primera introducción de la revocatoria y los mecanismos de democracia directa se dio con la Constitución del 98 y fue también una respuesta a la crisis, en aquel momento potenciada por la destitución del presidente Abdalá Bucaram, mientras posteriormente, igual que en Bolivia y Venezuela, ha formado parte de un paquete de mecanismos que buscan, en teoría, garantizar a la ciudadanía un mayor control sobre la gestión de lo público. Podría suponerse que si la revocatoria del mandato se activa con mayor frecuencia en Perú, es porque los gobiernos locales peruanos son más ineficientes, o al menos así lo percibe la ciudadanía. O podría pensarse que son más corruptos y como la justicia no cumple su rol, la ciudadanía decide activar la revocatoria. Diversos indicadores provenientes del Latinobarómetro, de Freedom House, de Transparencia Internacional, entre otros, desestiman esta idea, muestran que no hay tal excepcionalidad de la democracia peruana. Si bien el descontento y la desafección se hacen presentes, la foto no es muy diferente de la que puede tomarse en otros países de la región. Dejamos para el final la cuestión de si es la revocatoria el instrumento más adecuado para dar solución a estos problemas. Ahora lo que quiero plantear es, si varios países comparten o parecen compartir algunos problemas estructurales de corrupción, falta de infraestructuras, pobreza, ¿por qué solo en uno la revocatoria se activa con tan elevada frecuencia? Está la respuesta en el diseño. Esta tabla muestra los requisitos de activación en los países andinos. En principio, no se observan diferencias pronunciadas en lo que se refiere a las limitaciones para activar la revocatoria. En todos los casos, no puede activarse durante el primer año. En Venezuela y Bolivia el plazo se extiende hasta la mitad del mandato, ni durante el último. En cuanto a las motivaciones para iniciar una revocatoria, ha predominado la idea de que la revocatoria es un derecho político y en tanto tal puede ser ejercido sin requerir de pruebas. En Colombia funciona de esta manera, aunque también se ha establecido el voto programático, que en Venezuela y Perú basta el simple descontento. Ecuador es un caso de especial interés, ya que muestra la profunda influencia del diseño institucional sobre las prácticas. Entre 2008 y 2010, cuando la ley establecía que bastaba el simple descontento, se activaron más de 700 procesos, de los que 78 acabaron en referendo. En 2011, la ley fue modificada estableciendo un organismo de control y desde entonces no se han producido nuevas consultas. Mi colega Franklin Ramírez profundizará sobre este caso mañana. En Bolivia, en un trabajo reciente, Julio Teodoro
Verdugo Silva, también presente, ha mostrado cómo a reglamentaciones rígidas se han sumado cláusulas que han conducido también a una situación en la que las iniciativas han sido bloqueadas por las autoridades competentes. En Colombia, además del descontento, funciona el voto programático, algo a mi entender de muy compleja y subjetiva aplicación, en lo que no me detendré también porque mañana la profesora Beatriz Franco profundizará sobre esto. Volviendo al análisis del diseño, la lectura de la tabla sugiere que la excepcionalidad del caso peruano no proviene ni del número de firmas exigido, ni de las causas solicitadas, ni del periodo en que procede la revocatoria. Dos cuestiones saltan a la vista como especificidades. Por un lado, el menor control de las instituciones sobre el proceso, determinando si procede o no, en términos de motivaciones. Volveré sobre este punto más tarde de todos modos. Y por el otro, el tiempo ilimitado para reunir las firmas. Este segundo punto, en mi opinión, debería ser regulado en la medida en que países con larga tradición en el uso de mecanismos de democracia directa, como Suiza en el mundo y Uruguay en la región, así lo establecen y demuestran su utilidad. Entonces, esta segunda tabla muestra los requisitos para que la revocatoria proceda. La facilidad para activar un referéndum revocatorio podría explicar una parte de la cuestión. A esta se añade la posibilidad de que el mismo, en caso de producirse, tenga éxito en su objetivo de revocar a la autoridad. Como se puede ver en la tabla, el análisis de la normativa muestra que los umbrales de participación y requisitos de aprobación no son tan diferentes en el caso peruano. Sin embargo, una vez más, es en Perú donde la revocatoria se usa más. Profundizar en esta cuestión en perspectiva comparada enfrenta profundas limitaciones, por varias razones. Una de las principales es que las leyes han sido cambiadas con relativa frecuencia. Como mencioné antes, en Ecuador hubo un periodo de intensa activación de la revocatoria en 2010. La ley fue reformada para incrementar los requisitos, lo que ha limitado evidentemente el ejercicio posterior. En Venezuela solo hubo 10 consultas en un mismo año, 2007, y desde entonces no se han registrado más. En Bolivia el mecanismo fue regulado muy recientemente y solo en octubre del año pasado era posible iniciar procesos, de los que ninguno prosperó. Los estudios centrados en el caso de Perú, especialmente los del profesor Tuesta, pero también un estudio reciente de Mireya Vázquez Oruna sobre Lima, sugieren que las elecciones son el principal incentivo para activar revocatorias. O sea, no es la ciudadanía, sino partidos y líderes los principales promotores. También el análisis de Beatriz Franco sobre Colombia alimenta esta hipótesis, aunque en el caso de Colombia los altos umbrales exigidos para que el referéndum prospere hacen que no haya tenido éxito ninguna iniciativa. Al analizar los casos, puede observarse que la mayor independencia de los organismos electorales, de los partidos políticos, y una menor o ninguna injerencia de los mismos, juzgando los motivos para activar una revocatoria, tienen una gran influencia en una mayor cantidad de activaciones. Esto, sumado a características del diseño, explicaría, por ejemplo, por qué hay tan pocas experiencias en Colombia y ninguna prospera, o por qué ningún intento ha prosperado en Bolivia ni recientemente en Ecuador. Aquí lo que podemos ver son la cantidad de procesos que se han registrado. Donde dice procesos refiere a los años en que se han activado o intentado activar. Por ejemplo, en el caso de Bolivia hubo varios intentos que no prosperaron. En Colombia ha habido intentos desde 1994 hasta la actualidad. En Ecuador 2010-2012, en Perú desde el 97 hasta la actualidad y en Venezuela 2007. Y podemos ver también que han sido revocadas 20 autoridades de 78 sometidas a revocación en Ecuador. Los números para Perú son 1.730 de 5.303 y en el caso de Venezuela 5 de 10. Entonces, para ir llegando al final, en mi opinión, Perú es el país que ha activado con mayor frecuencia la revocatoria por la confluencia de distintos elementos. En primer lugar, la desafección y desencanto ciudadano que genera el terreno propicio para que la ciudadanía busque activar este tipo de mecanismos. Luego, que el mecanismo es relativamente accesible, sobre todo en municipios pequeños, como había comentado. En tercer lugar, el fuerte incentivo que tienen los partidos políticos o líderes para apurar el final de un gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones. Y en cuarto lugar, algo que, como decía, es positivo, pero contribuye a la realización de revocatorias, que es la independencia del órgano electoral.
Entonces, como apuntes finales para cerrar mi presentación, yo creo que, como dije al inicio, que la regulación de la revocatoria de mandato puede funcionar como una válvula de emergencia que permita salvaguardar la democracia en casos de extrema polarización. En casos como el boliviano, por ejemplo, aunque no fue una revocatoria stricto sensu por las razones que comentaba al principio, parece haber funcionado en este sentido. Casos como el venezolano no son tan alentadores, en tanto se pone en entredicho que el proceso haya cantado con suficientes garantías institucionales, pero aún así todavía cabe discutir en qué medida contribuyó a institucionalizar una polarización que se estaba escapando de control. En cuanto a las firmas, una vez introducido el mecanismo, creo que no tiene sentido que sea inalcanzable cuando se discute el elevar los umbrales y demás. Yo creo que los umbrales existentes en la región son más o menos apropiados. Me parece que no pasa tanto por ahí, al menos no en mi opinión. Creo que los porcentajes son razonables. Creo que sí, la inscripción y el periodo de recolección de firmas debe ser limitado. También pienso que el marco institucional es algo que debe ser discutido con cuidado y con mucha atención, porque lo que se observa en la región es un constante cambio de las reglas del juego que perjudica mucho el funcionamiento de estos mecanismos de participación y la credibilidad de la ciudadanía, que no entiende muy bien por qué las cosas se cambian con tanta frecuencia. Entonces se observa países como Ecuador, donde la tendencia es cambiar la regulación para hacer más difícil la activación, y en paralelo países como Colombia, donde hay una reducción de los mecanismos, de los requisitos para que se active con mayor frecuencia. Es como hace falta abrir un debate serio y establecer unas reglas más claras del juego. También en cuanto a las motivaciones y justificaciones, como decía al inicio, yo creo que es muy importante trabajar sobre este punto, pero no me parece pertinente, en tanto la revocatoria es un derecho político, que haya organismos encargados de juzgar si debe proceder o no, porque si un organismo ya determina que hay incumplimiento de programa o que, bueno, como ocurrió en Ecuador en 1998, que la revocatoria podía activarse en casos de corrupción probada, o sea, si hay corrupción probada, ya la autoridad no debería seguir en ejercicio. También lo mismo ocurre, aunque en otra medida y con otro contenido, en casos como el del incumplimiento del programa. En la medida en que se prueba que hay incumplimiento de programa, luego se produce un contrasentido de que proceda la revocatoria. En lugar de eso, creo que se debería dar o institucionalizar espacios previos, una vez que se inicia, por ejemplo, la solicitud de recolección de firmas, la inscripción de una revocatoria, espacios previos como de audiencia pública o asamblea ciudadana, en los cuales el alcalde o alcaldesa y quienes promueven la revocatoria puedan argumentar de forma consistente las razones para revocar y los otros defender por qué razones deberían seguir en el gobierno, que puedan al menos reducir este uso tan frecuente de la revocatoria, creando espacios de diálogo donde la ciudadanía también pueda saber claramente cuáles son las consecuencias de la aplicación recurrente de este mecanismo. Y en este sentido quisiera cerrar diciendo que también hace falta mayor promoción y debate sobre otros mecanismos de participación ciudadana que pueden ser más efectivos para resolver algunos problemas. En concreto, la vacancia para casos de incumplimiento de funciones y otros mecanismos de democracia directa. Cuando aquí el doctor Cucho mencionaba las causas que se presentaban a menudo para solicitar revocatorias, decía, por ejemplo, incumplimiento del presupuesto participativo. Bien, debería haber mecanismos para que la ciudadanía obligue al llamado del presupuesto participativo, sin que haya todo un proceso largo de elecciones y nuevas elecciones para que quizá venga otro alcalde que tampoco active el presupuesto participativo. Entonces, creo que ahí hay que fortalecer espacios donde la ciudadanía tenga mayor intervención en la definición de políticas públicas que en la decisión de personas que las van a implementar. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias por su intervención a la doctora Yanina Huelp. Señoras y señores, queremos pasar a las rondas de preguntas del público a los señores expositores de esta primera fecha de este seminario Revocatoria en Debate, Experiencia Perú y América Latina. Tenemos los micrófonos ya listos entonces para poder
formular las preguntas del caso. Por aquí, por favor, tengan la gentileza de acercar el micrófono. Ante todo, muy buenas noches. Juan Rivera, del Movimiento Negro Francisco Congo. Al panel en su general, ¿creen ustedes que la salida jurídica a través de una reforma para la desincentivación de la revocatoria en el Perú, cuál crees que sea en este caso la medida? Bueno, creo que la salida jurídica está en que el Congreso de la República debata los proyectos de ley presentados. Creemos que el que está mejor elaborado es el que ha presentado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, consensuado con OMPI y con RENIEC, que lo hemos expuesto brevemente, pero es creo que se corregirían las deficiencias, se mantiene como institución, que está recogida en la Constitución, se mantiene, pero se eliminan las deficiencias, el uso perverso, la eliminación de la ANDEN, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta es modificar o sustituir la ley en los términos que hemos propuesto. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer, por favor? Por aquí el micrófono. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Es respecto al módulo que nos han dado en la página 9. Usted había mencionado exactamente que en caso de las firmas, ¿no?, para recaudar las firmas para que proceda la revocatoria, quienes pueden apoyar con su firma una consulta revocatoria deben ser los ciudadanos que eligieron a la autoridad. En ese caso, viendo que hoy por hoy la población está creciendo, es decir, están abriéndose más adquisiciones de terrenos, más ciudadanos están adhiriéndose a nuevos distritos, por el hecho de que no han estado en ese distrito al momento de las elecciones, pero ya están viviendo ahí, es decir, ya tienen su DNI en el actual domicilio, están desenvolviéndose en ese nuevo distrito, no van a poder participar en este control ciudadano que es revocar a la autoridad de ese distrito. Bueno, esa es la propuesta nuestra, ¿no? Porque lo que usted dice también lo conversamos al interior de la comisión que trabajó este proyecto esta iniciativa legislativa. Pero creemos que en 4 años son muy remotos o poco relevantes el incremento de la población electoral. Y de ser el caso, pues simplemente buscan un ciudadano, ¿no? Si hay un sano propósito de pedir la revocatoria de una autoridad municipal o regional, ¿no?, el hecho de que jóvenes que se incorporen a la masa electoral, o sea, que quieran ciudadanía, podían buscar a movimientos políticos u otros ciudadanos de la circunscripción. Pero corregimos con esto los famosos votos golondrinos, ¿no?, que es más negativo que esto, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Por allá, por favor. Muy buenas noches a todos los de la mesa y a los que estamos presentes también. Yo quería dirigir mi pregunta a la doctora Yanina. Y ella habló de otros mecanismos que podían haber, digamos, frente a estos problemas, ¿no? Si bien la revocatoria es una forma de ejercer el control en realidad de las autoridades cuando éstas de repente incumplen, ¿no es cierto?, no solamente lo que dijeron en sus planes de trabajo, sino también en, digamos, digamos en sus competencias, porque acá todos los órganos tienen funciones y competencias, pero no las suelen cumplir, ¿no?, o salirse de ella. Entonces yo quería saber qué otros mecanismos podrían evitar, por ejemplo, que todos los frentes de defensa que pierden las elecciones se unen. Acá en el Perú se estila mucho y bien dijeron por ahí que todos nos hemos puesto atentos porque la prensa no cubría lo que había en provincias porque eran provincias pequeñas o distritos pequeños, ¿no? Entonces, yo vengo de experiencias del interior del país y ahí se daban mucho se daban, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos se pueden usar realmente para que estos llamados frentes de defensa, que son formados por los grupos que perdieron las elecciones,
no lleven a cabo este tipo hagan abuso en todo caso de estos organismos de control, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué otros mecanismos podrían haber, ¿no? Está claro lo que comenta de la organización de estos frentes contra la autoridad que gane, pero no hay que perder de vista que la que vota y la que firma es la ciudadanía, ¿no? Estos frentes no bastan por sí solos ni para reunir las firmas ni para después votar en un referéndum. Entonces ahí creo que hay un papel fuerte, yo creo que es mi opinión, de los organismos, de las asociaciones de la sociedad civil, de los intermediarios, justamente para intentar clarificar estas razones. ¿Por qué se quiere revocar a un alcalde o alcaldesa? ¿Porque no está invirtiendo en determinadas obras que debería invertir? Bueno, si esa es la respuesta, quizás haya otros mecanismos para obligarla a invertir, ¿no? Es como que hay necesidad de plantear más abiertamente cuáles son las razones para revocar y a partir de ahí analizar si es la revocatoria el mejor mecanismo o hay otros. Y ahí creo que hay una necesidad fuerte de responsabilidad por parte de la sociedad civil y de las organizaciones intermedias por abrir este debate y por protegerse, porque todo esto está provocando muchos perjuicios a muchas comunidades. En la primera fila tenemos preguntas, por favor. Gracias. Una pregunta tanto para el presidente Francisco Tábara como para Yanina. Al presidente quería saber por qué, cuando usted planteó pues, que acaban de someter esta propuesta de revisión, reforma de la figura de la revocatoria de mandato, me llamó la atención el asunto de la revocatoria colectiva a cuerpos colegiados, según entendí. Me gustaría saber un poquito más cuál es la argumentación. Y la otra pregunta que tengo es a Yanina. Me gustaría saber la opinión de Yanina respecto de la propuesta de reforma, si te parece que esa propuesta de reforma está atacando alguna de las razones que tú señalaste como los incentivos para el uso perverso de la revocatoria de mandato en Perú. Bueno, ahí hemos trabajado por la diferente naturaleza de la función que tienen las cabezas, o sea, los presidentes de gobierno regional o los alcaldes, que tienen la función ejecutiva y de gestión, y el cuerpo de regidores o de consejeros regionales que tienen una labor normativa y de fiscalización, de tal manera que se cuestiona a una persona a una autoridad por no cumplir o llevar a cabo su programa, se dirige contra esa autoridad, ¿no? Y no tienen por qué cuestionarse, como en el caso de Lima, a todos los regidores, es decir, ineficiencia, ¿no? La explicación es esa, de manera breve, ¿no? También se plantea, en todo caso, en conjunto, ¿no? En conjunto, todo el Consejo, ¿no? Pero no como está ahora, que es un proceso por autoridad en forma individual. O sea, yo puedo pedir antojadizamente la revocatoria, un regidor pide la revocatoria de otro regidor, una autoridad pide de uno o dos regidores, sin mayor expresión, como hemos dicho ahora. No obstante que nuestra normativa dice debidamente fundamentada. Yo creo que eso podíamos también corregirlo. Si demora mucho en el Congreso de la República, podíamos desarrollar los alcances de lo que significa fundamentada, ¿no? Porque si hemos visto en la pantalla, eso, bueno, se presta a interpretaciones, ¿no? Ustedes han visto en la pantalla lo que significó el proceso, la solicitud de revocatoria acá en Lima. Simplemente una frase, ¿no? Ineficiencia de la gestión. Entonces, ¿es eso fundamental? O sea, en nuestro país ha devenido un trámite burocrático. Solicitud, compra el kit, solicitud, firmas y se acabó. Y se convoca, ¿no? Y tenemos el primer puesto, como ha dicho Nina, somos campeones en algo, en revocatoria, ¿no? Sí. Yo debería leer con más atención la propuesta, pero en principio diría que el modelo de revocatoria autoridad por autoridad viene probablemente del modelo norteamericano, donde la elección también funciona sobre otras bases diferentes de las que manejamos en general en la región. Entonces, me pregunto si tiene sentido revocar a regidores individualmente.
y también el colectivo. O sea, me pregunto si tiene sentido, no lo sé. En cuanto a otras de las reformas, me parece bien limitar el periodo de recolección de firmas y tengo ciertas dudas, aunque como decía debería reflexionar más sobre esto, sobre fijar una fecha para llamar a la revocatoria el tercer año en el mes de noviembre, porque creo que también eso puede ser muy problemático en una comunidad en la medida en que se activa un proceso de revocatoria, se sabe que se va a producir, pero en el medio pasa un tiempo muy largo hasta que finalmente se produce. ¿Cómo se gobierna en esas condiciones cuando una autoridad sabe que va a ser sometida a revocatoria? Lo veo también, digamos, tan complicado como pasa actualmente. No sé si resuelve realmente el problema. Pero tenemos acá también las causales de vacancia y suspensión que ayudan en casos, digamos, pertinentes, regulados expresamente. Son mecanismos de vacancia y de suspensión de autoridades municipales y regionales que ayudarían a atenuar esto, ¿no? No hay sistema perfecto, pero hemos visto que el menos complicado o para corregir el ejercicio abusivo de este mecanismo de democracia directa aquí en el país es hacerlo en calendario fijo, ¿no? Eso es lo que a esa conclusión llegamos, ¿no? Como se explicó, un solo proceso de revocatoria en la gestión. Sí. Pero todo discutible, por supuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Gracias. Presidente, felicitarlo por este evento, al Jurado Nacional de Elecciones y a todos los invitados. La pregunta es la siguiente: ¿qué otras experiencias en América Latina y de repente en el mundo hay donde, como ocurre en el Perú, que no se ha tocado, y por eso lo hago notar, resulta que las autoridades municipales en el Perú son elegidas con cualquier tipo de votación en primera vuelta? Entonces hay autoridades municipales que son elegidas con 14%, 17%, 18%. Al día siguiente tienen ya el mecanismo de la revocatoria como vindicta política y toda la diferencia restante de aquellos que no han votado por ese candidato en proceso de tratar de conseguir y acelerar que esa autoridad caiga mediante el mecanismo de la revocatoria. Amén de que la Ley de Participación y Control Ciudadano fue creada con la finalidad, en 1993, con la finalidad de no solamente revocar autoridades municipales, sino autoridades como jueces de paz, como ese tipo de autoridades que finalmente no se terminó aplicando. Y a ello hay que agregarle que en el caso de autoridades municipales tenemos en el país no solamente revocatorias, sino también vacancias, inhabilitaciones en el ejercicio de la función pública y últimamente inclusive trató de haber la destitución contra la alcaldesa de Lima. Son lo que nosotros hemos denominado en un estudio que hemos hecho forma de determinación del cargo de una autoridad municipal. ¿Qué otras experiencias hay en el mundo? Habida cuenta que también el jurado sabe y el sistema electoral peruano sabe que nosotros hemos preparado y está en proyecto también en el Congreso un código electoral y un código procesal electoral que va a permitir justamente unificar esta legislación dispersa que también tenemos en el Perú. Muchas gracias. En relación a la distancia con que un alcalde o alcaldesa triunfa en una elección y la posibilidad de ser revocado, hasta donde sé, las investigaciones sobre el Perú muestran que no es tan así como creíamos todos hace un tiempo. Las revocaciones se producen incluso cuando el alcalde o alcaldesa gana por un amplio margen. No son solo aquellos que… Entonces, la cuestión no está tanto en el margen con el que triunfa una autoridad como en la falta, diría yo, de cultura política de los partidos que no se dan cuenta que están creando un arma contra sí mismos porque están generando un alto nivel de inestabilidad. Porque lo que se está observando en Ecuador es que en los municipios en que se activa una revocatoria hay tendencia a que se vuelva a activar. O sea que hay una gran inestabilidad y no tiene necesariamente que ver con el bajo porcentaje con el que una autoridad fue electa. ¿Una pregunta más? Buenas noches. Sí, Carlos Isique, soy estudiante de Derecho. Si bien es cierto, este tema de revocatoria es muy interesante, por eso creo que la mayoría ha asistido desde temprano. Interesante tema de todos ustedes, expositores, y agradecerle porque siempre es bueno de que escuchemos a nuestras autoridades qué dicen de este tema. Hace algunos meses antes de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, se pusieron varias trabas, como por ejemplo que la revocatoria, como ya le han mencionado ustedes, la revocatoria era un mecanismo ineficiente, que no servía para nada. Sin embargo, se olvidaron de que es un derecho.
Es un derecho constitucional que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Sin embargo, se manipula. Cuando están en elecciones se manipula. ¿Y quién manipula? La prensa. Manipula tanto que a nosotros nos hacen cambiar de voto. Decimos a nosotros porque van a un punto donde las personas que carecen, algunos carecen de información, tratan de cambiar su voto. Y fueron así estas elecciones, ¿no? En estas elecciones de revocatoria, porque en encuestas, ya Susana Villarán, por ejemplo, alcaldesa de Lima, ya estaba revocada. Sin embargo, hicieron cambiar totalmente, la prensa hizo cambiar mucho esta idea a la gente, donde finalmente ganó el no. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de los regidores. Y todos los regidores sí fueron revocados. Dijeron, no revoquemos a la alcaldesa, porque nuevas elecciones, nuevo gasto. Sin embargo, creo que debemos tener en cuenta que nosotros somos lo que elegimos. Nosotros somos un poder constituyente, donde elegimos, ¿no? Y también, como derecho, tenemos a poder retirar, excluir, sacarlos a esas personas que no cumplen su función de alcaldesa, o también debería alargarse a los presidentes, y ¿por qué no presidentes, no, congresistas? ¿Por qué no presidente de la República? Muchas gracias. Yo más que pregunte, escuché una reflexión interesante y bueno, esto es democracia, escuchar todas las opiniones, ¿no? Sí. Bien, señoras y señores, de este modo llegamos a la parte final de esta primera fecha. Un aplauso para los señores expositores, por favor. Fuerte su aplauso, muchas gracias por su participación en este seminario Revocatoria en Debate, Experiencia Perú en América Latina. El día de mañana se tocarán los temas sobre revocatoria en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Argentina. Los señores participantes no se olviden de traer su credencial para poder ingresar el día de mañana. Muchas gracias por la atención a nombre del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas noches a todos.